El dinero no es meramente una herramienta para intercambiar bienes y servicios. Es el medidor de nuestra libertad. La mayoría de la gente vive atrapada en una cárcel invisible, conocida como la esclavitud salarial. Un ciclo interminable donde los ingresos mensuales se gastan para pagar deudas y obligaciones, dejando la independencia económica siempre a una distancia inalcanzable. Este no es un problema de aritmética, sino de mentalidad. La trampa no está en cuánto ganas, sino en la creencia profundamente arraigada de que la única fuente de seguridad financiera debe ser un cheque de pago. Antes de hablar de inversiones, de presupuestos o de diversificación, debemos desmantelar la programación mental que nos hace cómodos o incluso dependientes de esta esclavitud voluntaria. La primera y más brutal verdad es que si tu vida financiera depende de que otra persona te pague cada 30 días, tu libertad económica no existe. Escrito y narrado por Sabiduría Cotidiana. El punto de partida para cualquier cambio financiero radical es reconocer el costo del miedo. El miedo a la escasez, el miedo al fracaso y, sobre todo, el miedo al juicio ajeno por perseguir caminos financieros no convencionales. Mantienen a la mayoría de las personas en trabajos y situaciones que detestan. Este miedo se traduce en dos comportamientos autodestructivos. El primero es la aceptación pasiva del statu quo, donde las personas justifican la mediocridad financiera como normal o segura. El segundo es la gratificación instantánea, donde el dinero es percibido como un recurso para gastar de inmediato. Una droga que calma temporalmente la ansiedad de la deuda o la insatisfacción laboral. La psicología de la riqueza exige que transformemos el dinero de una herramienta para el consumo a una herramienta para la inversión de la libertad. El dinero debe ser visto como un soldado que usted envía a la batalla para que le traiga más recursos, no como un postre que se come inmediatamente. Este proceso requiere una reingeniería de la identidad. Mientras usted se identifique como una persona que trabaja por dinero, estará limitado por el tiempo físico que puede dedicar. La persona que construye riqueza se identifica como una persona que hace que el dinero trabaje para ella. Esta es la distinción fundamental entre el esclavo salarial y el soberano financiero. El esclavo salarial busca aumentar su hora de trabajo. El soberano financiero busca anular su hora de trabajo. El éxito financiero no comienza con un aumento de sueldo, sino con el cambio de identidad, moviendo el enfoque de la acumulación de ingresos a la acumulación de activos. Los activos son la maquinaria que produce dinero mientras usted duerme, la única fuente real de independencia. Sin esta base psicológica de inversión de libertad, cualquier aumento de ingresos solo conducirá a un aumento proporcional de gastos, un fenómeno conocido como la inflación del estilo de vida. Es hora de dejar de pedir permiso para prosperar. Si este concepto resuena contigo, por favor, haz clic en el botón de suscripción y dale a me gusta para no perderte las siguientes 3 partes de este capítulo. Y ahora, para comenzar con tu propia reingeniería, me gustaría que pusieras un comentario contándonos cuál es un gasto innecesario que podrías eliminar hoy para empezar a invertir tu libertad. La segunda etapa crucial para desmantelar la esclavitud salarial es la comprensión profunda del concepto de fuga de capital. La mayoría de las personas están tan enfocadas en aumentar el flujo de dinero que entra el sueldo, que ignoran por completo los agujeros inmensos por donde se escapa el capital que podría haber sido invertido. Esta fuga de capital no es solo el gasto hormiga, el café diario o las suscripciones inútiles, sino la deuda de consumo con altos intereses. La deuda de tarjetas de crédito o los préstamos de consumo sin valor productivo son, literalmente, la transferencia de su futura libertad a una institución financiera. Cada peso que usted paga en intereses es dinero que sale de su bolsillo
y trabaja para enriquecer a otra entidad en lugar de trabajar para enriquecerlo a usted. Esto es el polo opuesto de la creación de riqueza. Para el soberano financiero, el primer objetivo no es ganar más, sino detener las fugas. El dinero que usted no pierde es dinero que usted ya ha ganado y que está listo para ser puesto a trabajar. Esto exige una mentalidad de aversión extrema a la deuda. La única deuda permisible en la construcción de riqueza es la deuda productiva, aquella que se utiliza para adquirir un activo que genera más dinero del que cuesta. Por ejemplo, una propiedad de alquiler o un préstamo para un negocio rentable. Cualquier otra deuda es un sabotaje a su futuro. Detener las fugas requiere de una auditoría brutalmente honesta de sus hábitos de gasto. Usted debe dejar de ver el gasto como un derecho y empezar a verlo como una elección estratégica. Esta elección estratégica se consolida con la práctica de la autodisciplina financiera, la cual, en esencia, es la habilidad de posponer la satisfacción de un deseo trivial hoy a cambio de una libertad financiera monumental mañana. El esclavo salarial vive al día, buscando la recompensa emocional inmediata de una compra. El soberano financiero vive con una visión de 5 o 10 años, invirtiendo hoy para eliminar la necesidad de trabajar mañana. La eliminación de la deuda de consumo no es una restricción, sino un acto de empoderamiento. Cada deuda saldada es una cadena menos que lo ata al trabajo obligatorio, liberando capital que se convierte en su ejército de activos. La siguiente fase será pasar de la mentalidad defensiva, evitar pérdidas, a la mentalidad ofensiva, crear ganancias. La tercera etapa en la reingeniería de su mentalidad financiera exige un cambio radical en cómo percibe el tiempo y el valor. La mayoría de las personas intercambian tiempo lineal por dinero. Una hora de trabajo equivale a una cantidad fija de salario. Esta es la gran limitación de la esclavitud salarial. El soberano financiero, en cambio, se enfoca en crear valor exponencial. El valor exponencial es aquel que se genera sin la intervención directa y continua de su tiempo. Esto se logra a través de la creación de sistemas y activos que operan por sí mismos. Para crear valor exponencial, usted debe comenzar a pensar en sistemas, no en tareas. Una tarea es algo que usted hace repetidamente por dinero. Un sistema es una máquina que usted construye una vez y que le paga repetidamente. Piense en el artista que vende una hora de su tiempo por una obra versus el artista que invierte tiempo en crear un curso online que se vende miles de veces sin su intervención. El primero es lineal, el segundo es exponencial. La transición de la mentalidad lineal a la exponencial requiere que usted deje de preguntar ¿cuánto gano por hora? Y empiece a preguntar ¿qué puedo construir hoy que me pague pasivamente por el resto de mi vida? Esta mentalidad exponencial obliga a reevaluar la inversión de su capital intelectual. ¿Está gastando su tiempo libre en consumo, televisión, redes sociales pasivas, o lo está invirtiendo en la adquisición de una habilidad o la construcción de un activo que pueda generar ingresos pasivos? La clave de la riqueza no es trabajar más horas, sino que cada hora de trabajo produzca un resultado que se pueda apalancar. El apalancamiento es el secreto de la multiplicación. Usar menos de un recurso, su tiempo, su dinero, para controlar más de otro, ingresos, activos. Las formas más comunes de apalancamiento son el capital, dinero que trabaja para usted, el código, software o cursos online, y los medios, contenido que vende por usted. Al adoptar la mentalidad de valor exponencial, usted comienza a construir la infraestructura que, eventualmente, le permitirá dejar de intercambiar su tiempo por dinero para siempre. La cuarta y última etapa del capítulo 1 nos obliga a enfrentar el concepto de riesgo y seguridad. La esclavitud salarial se perpetúa por la ilusión de seguridad que ofrece el cheque de pago fijo.
Las personas temen dejar la seguridad de un trabajo predecible por el riesgo de la iniciativa empresarial o la inversión. Esta es una falacia. La verdadera seguridad no reside en la dependencia de una única fuente de ingresos controlada por un tercero, sino en la diversificación radical y en el capital humano que usted ha desarrollado. El riesgo más grande en el mundo moderno es depender de un único empleador. Si ese empleador decide reducir personal o su industria se vuelve obsoleta, su seguridad financiera desaparece de la noche a la mañana. El soberano financiero redefine el riesgo. El verdadero riesgo no es invertir en un activo que puede bajar de valor, esto es riesgo calculado, sino perder su capacidad para generar ingresos. Su capital humano, es decir, sus habilidades, su red de contactos y su capacidad para crear valor en el mercado, es su activo más valioso e inalienable. Usted debe invertir continuamente en este capital, adquiriendo habilidades de alto valor que sean resistentes a la automatización y que se puedan monetizar de múltiples maneras. La seguridad financiera se obtiene cuando usted tiene 3 a 5 flujos de ingresos diferentes, de modo que la pérdida de uno solo no ponga en peligro su estilo de vida. Para liberarse de la ilusión de seguridad salarial, debe practicar la tolerancia intencional a la incomodidad. La creación de un activo, un negocio secundario, un portafolio de inversiones, requiere de incomodidad inicial, largas horas, aprendizaje de cosas nuevas y el manejo de la incertidumbre. El esclavo salarial huye de esta incomodidad. El soberano financiero la busca activamente, sabiendo que la incomodidad de hoy es el precio de la libertad de mañana. Al abrazar el riesgo calculado y construir múltiples pilares de ingresos basados en su valor humano, usted trasciende la mentalidad de dependencia y concluye la fase psicológica para iniciar la fase de la acción táctica. Hemos finalizado el primer capítulo y ahora pasaremos a las estrategias de acumulación. Capítulo 2. La ingeniería del flujo de efectivo. Habiendo reestructurado la mentalidad para rechazar la esclavitud salarial, debemos ahora centrarnos en la mecánica de la riqueza. La ingeniería del flujo de efectivo. El dinero que entra es irrelevante si no se dirige estratégicamente hacia la adquisición de activos. La diferencia fundamental entre los ricos y la clase media no es cuánto ganan, sino cómo se comporta el dinero una vez que entra en sus manos. Para la clase media, el dinero es una corriente que fluye hacia los pasivos, cosas que quitan dinero de su bolsillo, como coches nuevos o deudas de consumo. Para los ricos, es una herramienta que se canaliza hacia los activos, cosas que ponen dinero en su bolsillo. La primera estrategia en esta ingeniería es la aplicación de la regla del 60%. La mayoría de los presupuestos fracasan porque son demasiado restrictivos y complicados. Esta regla simplifica todo. Su objetivo es vivir con el 60% de sus ingresos netos. El 40% restante se divide en 4 canales innegociables y cada uno recibe 10% de sus ingresos. 10% para el ahorro a corto plazo, para emergencias o gastos planificados. 10% para el capital de inversión, para stocks, bonos o fondos. 10% para el capital de apalancamiento, para educación, habilidades o un negocio secundario. Y el último, 10% para donación o disfrute radical, para mantener el equilibrio y la perspectiva. Al automatizar estos 4 canales tan pronto como recibe el pago, usted se paga a sí mismo primero, invierte en su futuro y evita la inflación del estilo de vida. La segunda estrategia es la anulación del presupuesto por etiquetado. En lugar de usar hojas de cálculo complejas,
Cada peso en su cuenta bancaria o digital debe tener una etiqueta o un propósito de misión. Cada dólar que entra debe ser visto como un soldado que tiene una orden. Usted no gasta, usted financia una misión. Si usted etiqueta 100 pesos para vacaciones, sacarlos para comprar ropa es una traición a la misión. Este etiquetado convierte la gestión financiera de una tarea aburrida, de restricción a un juego estratégico de asignación de recursos. Al saber que el dinero es un recurso escaso, con múltiples propósitos, usted desarrolla la disciplina de la escasez, un rasgo mental clave que separa al acumulador de riqueza del consumidor pasivo. El dinero sin misión es dinero que se pierde. La tercera estrategia crucial dentro de la ingeniería del flujo de efectivo es la aceleración de la deuda no productiva. Antes de que cualquier plan de inversión pueda generar un crecimiento significativo, debe neutralizar el lastre de la deuda de consumo, tarjetas de crédito, préstamos personales. El interés que paga por estas deudas es, en esencia, un rendimiento negativo garantizado en su portafolio. Es imposible superar consistentemente un interés de 18 o 20% en el mercado de valores con inversiones de bajo riesgo. Por lo tanto, el pago de esta deuda debe ser tratado como su primera y más rentable inversión. Para lograr esta aceleración, usted debe aplicar el método de la bola de nieve o el de la avalancha. El método de la bola de nieve se centra en el comportamiento. Usted paga primero la deuda más pequeña para ganar impulso psicológico, usando la emoción del éxito para abordar las deudas más grandes. El método de la avalancha se centra en la matemática. Usted paga primero la deuda con la tasa de interés más alta, ahorrando la mayor cantidad de dinero en intereses a largo plazo. Independientemente del método elegido, debe redirigir todo el capital extra de su flujo de efectivo, incluyendo el 10% que inicialmente destinó a ahorro a corto plazo, si es que tiene un fondo de emergencia mínimo, directamente al principal de la deuda más crítica. Esta mentalidad exponencial obliga a reevaluar la inversión de su capital intelectual. Está gastando su tiempo libre en consumo, televisión, redes sociales pasivas, o lo está invirtiendo en la adquisición de una habilidad o la construcción de un activo que pueda generar ingresos pasivos. La clave de la riqueza no es trabajar más horas, sino que cada hora de trabajo produzca un resultado que se pueda apalancar. El apalancamiento es el secreto de la multiplicación. Usar menos de un recurso, su tiempo, su dinero, para controlar más de otro, ingresos, activos. Las formas más comunes de apalancamiento son el capital, dinero que trabaja para usted, el código, software o cursos online, y los medios, contenido que vende por usted. Al adoptar la mentalidad de valor exponencial, usted comienza a construir la infraestructura que, eventualmente, le permitirá dejar de intercambiar su tiempo por dinero para siempre. La cuarta y última etapa del capítulo 1 nos obliga a enfrentar el concepto de riesgo y seguridad. La esclavitud salarial se perpetúa por la ilusión de seguridad que ofrece el cheque de pago fijo. Las personas temen dejar la seguridad de un trabajo predecible por el riesgo de la iniciativa empresarial o la inversión. Esta es una falacia. La verdadera seguridad no reside en la dependencia de una única fuente de ingresos controlada por un tercero, sino en la diversificación radical y en el capital humano que usted ha desarrollado. El riesgo más grande en el mundo moderno es depender de un único empleador. Si ese empleador decide reducir personal o su industria se vuelve obsoleta, su seguridad financiera desaparece de la noche a la mañana. El soberano financiero redefine el riesgo. El verdadero riesgo no es invertir en un activo que puede bajar de valor. Esto es riesgo calculado.
sino perder su capacidad para generar ingresos. Su capital humano, es decir, sus habilidades, su red de contactos y su capacidad para crear valor en el mercado, es su activo más valioso e inalienable. Usted debe invertir continuamente en este capital, adquiriendo habilidades de alto valor que sean resistentes a la automatización y que se puedan monetizar de múltiples maneras. La seguridad financiera se obtiene cuando usted tiene 3 a 5 flujos de ingresos diferentes, de modo que la pérdida de uno solo no ponga en peligro su estilo de vida. Para liberarse de la ilusión de seguridad salarial, debe practicar la tolerancia intencional a la incomodidad. La creación de un activo, un negocio secundario, un portafolio de inversiones, requiere de incomodidad inicial, largas horas, aprendizaje de cosas nuevas y el manejo de la incertidumbre. El esclavo salarial huye de esta incomodidad. El soberano financiero la busca activamente, sabiendo que la incomodidad de hoy es el precio de la libertad de mañana. Al abrazar el riesgo calculado y construir múltiples pilares de ingresos basados en su valor humano, usted trasciende la mentalidad de dependencia y concluye la fase psicológica para iniciar la fase de la acción táctica. Hemos finalizado el primer capítulo y ahora pasaremos a las estrategias de acumulación. Capítulo 2. La ingeniería del flujo de efectivo. Habiendo reestructurado la mentalidad para rechazar la esclavitud salarial, debemos ahora centrarnos en la mecánica de la riqueza. La ingeniería del flujo de efectivo. El dinero que entra es irrelevante si no se dirige estratégicamente hacia la adquisición de activos. La diferencia fundamental entre los ricos y la clase media no es cuánto ganan, sino cómo se comporta el dinero una vez que entra en sus manos. Para la clase media, el dinero es una corriente que fluye hacia los pasivos, cosas que quitan dinero de su bolsillo, como coches nuevos o deudas de consumo. Para los ricos, es una herramienta que se canaliza hacia los activos, cosas que ponen dinero en su bolsillo. La primera estrategia en esta ingeniería es la aplicación de la regla del 60%. La mayoría de los presupuestos fracasan porque son demasiado restrictivos y complicados. Esta regla simplifica todo. Su objetivo es vivir con el 60% de sus ingresos netos. El 40% restante se divide en 4 canales innegociables y cada uno recibe 10% de sus ingresos. 10% para el ahorro a corto plazo, para emergencias o gastos planificados. 10% para el capital de inversión, para stocks, bonos o fondos. 10% para el capital de apalancamiento, para educación, habilidades o un negocio secundario. Y el último, 10% para donación o disfrute radical, para mantener el equilibrio y la perspectiva. Al automatizar estos 4 canales tan pronto como recibe el pago, usted se paga a sí mismo primero, invierte en su futuro y evita la inflación del estilo de vida. La segunda estrategia es la anulación del presupuesto por etiquetado. En lugar de usar hojas de cálculo complejas, cada peso en su cuenta bancaria o digital debe tener una etiqueta o un propósito de misión. Cada dólar que entra debe ser visto como un soldado que tiene una orden. Usted no gasta, usted financia una misión. Si usted etiqueta 100 pesos para vacaciones, sacarlos para comprar ropa es una traición a la misión. Este etiquetado convierte la gestión financiera de una tarea aburrida, de restricción a un juego estratégico de asignación de recursos. Al saber que el dinero es un recurso escaso, con múltiples propósitos, usted desarrolla la disciplina de la escasez, un rasgo mental clave que separa al acumulador de riqueza del consumidor pasivo. El dinero sin misión es dinero que se pierde. La tercera estrategia crucial dentro de la ingeniería del flujo de efectivo es la aceleración de la deuda
no productiva. Antes de que cualquier plan de inversión pueda generar un crecimiento significativo, debe neutralizar el lastre de la deuda de consumo, tarjetas de crédito, préstamos personales. El interés que paga por estas deudas es, en esencia, un rendimiento negativo garantizado en su portafolio. Es imposible superar consistentemente un interés de 18 o 20% en el mercado de valores con inversiones de bajo riesgo. Por lo tanto, el pago de esta deuda debe ser tratado como su primera y más rentable inversión. Para lograr esta aceleración, usted debe aplicar el método de la bola de nieve o el de la avalancha. El método de la bola de nieve se centra en el comportamiento. Usted paga primero la deuda más pequeña para ganar impulso psicológico, usando la emoción del éxito para abordar las deudas más grandes. El método de la avalancha se centra en la matemática. Usted paga primero la deuda con la tasa de interés más alta, ahorrando la mayor cantidad de dinero en intereses a largo plazo. Independientemente del método elegido, debe redirigir todo el capital extra de su flujo de efectivo, incluyendo el 10% que inicialmente destinó a ahorro a corto plazo, si es que tiene un fondo de emergencia mínimo, directamente al principal de la deuda más crítica. Esta aceleración no solo ahorra dinero, sino que libera capital. Una vez que se paga la deuda, el pago mensual que antes iba al banco o a la tarjeta se redirige inmediatamente a la columna de inversión de capital. Este es el momento de la verdad en la ingeniería del flujo de efectivo. Usted ha transformado una obligación pasiva que le costaba dinero en una nueva y poderosa fuente de capital de inversión que trabajará para usted. La liberación de este flujo de efectivo, antes dedicado al servicio de la deuda, es su primer gran acto de soberanía financiera. Esta capacidad de redirigir los recursos de la deuda a la inversión es lo que marca el salto definitivo hacia la independencia. La cuarta y última estrategia del capítulo 2 es la optimización de la renta fija. Para liberar capital de inversión de manera agresiva, es imperativo reducir la carga de los pasivos fijos más grandes que actúan como sumideros de dinero, incluso si no son estrictamente deuda de consumo. Nos referimos a los gastos de vivienda y transporte. Para la mayoría de las personas, estos dos elementos consumen entre el 40% y el 60% de sus ingresos netos, ahogando cualquier posibilidad de inversión significativa. La optimización de la vivienda no siempre significa mudarse, pero sí significa desafiar el paradigma del deber ser. ¿Realmente necesita el espacio extra o las comodidades que elevan su costo fijo mensual? Reducir el gasto en vivienda por solo 500 pesos al mes, por ejemplo, representa 6,000 pesos de capital de inversión adicional al año, que puede ser crucial para el crecimiento de un portafolio. Esto se conoce como vivir por debajo de la propia renta potencial. El soberano financiero no compra una casa basada en lo que puede permitirse pagar, sino basada en lo que le permite maximizar su inversión. La optimización del transporte sigue una lógica similar. La depreciación de un coche nuevo es uno de los mayores destructores silenciosos de la riqueza. El coche no es un activo. Es un pasivo que se deprecia y genera gastos fijos, seguro, mantenimiento, combustible. Priorizar coches usados confiables y sin deudas de financiación es un acto de genio financiero. Cada peso no gastado en un pago de coche o en intereses es un peso que se añade al capital de inversión. Al reducir de manera intencional y estratégica sus dos mayores gastos fijos, usted libera un porcentaje significativo de su salario para la inversión. Esta disciplina de la optimización del flujo de efectivo es la base sobre la que construiremos los activos que generarán su verdadera libertad. Con esto concluimos el segundo capítulo y ahora pasaremos al poder de la inversión pasiva.
Capítulo 3. El poder de la inversión pasiva y el tiempo una. Ves que el flujo de efectivo ha sido diseñado y optimizado, las fugas tapadas y los recursos dirigidos. El siguiente paso es poner ese capital a trabajar incansablemente. La inversión no es un juego para adivinar el mercado. Es el proceso aburrido, pero inmensamente poderoso, de permitir que el interés compuesto trabaje a su favor. Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo, y es la fuerza que transforma la paciencia disciplinada en riqueza exponencial. La diferencia entre ser millonario en la vejez o en la Edad Media a menudo reside en la consistencia y el tiempo, no en la cantidad inicial de dinero invertido. La primera clave es el dominio del compuesto y la consistencia. El interés compuesto significa que sus ganancias también generan ganancias. Para maximizar su efecto, se requiere una visión de largo plazo que anule las emociones del mercado. Cuando el mercado baja, el inversor emocional se retira, perdiendo dinero. El soberano financiero, por el contrario, ve las caídas como una oportunidad de descuento. El dinero que usted separó en su canal de inversión debe ser inyectado en el mercado de manera constante, independientemente de las noticias o las fluctuaciones. Esta práctica de costo promedio en dólares reduce el riesgo de comprar en el pico y asegura que usted está comprando la riqueza futura a un precio promedio más bajo. La disciplina de invertir un 10% de sus ingresos cada mes es más valiosa que el intento de cualquier trader de duplicar su dinero en un solo año. La segunda clave es la priorización de activos pasivos. Para el nuevo inversor, la mejor estrategia es la simpleza y la diversificación inherente. Esto se logra invirtiendo en fondos indexados de bajo costo, como los que rastrean el índice de las 500 compañías más grandes del mercado. Estos fondos ofrecen diversificación instantánea a través de cientos de compañías, eliminando el riesgo de que una sola empresa arruine su portafolio. Son la herramienta definitiva de inversión pasiva. No requieren investigación constante, tienen comisiones mínimas y han superado consistentemente el rendimiento de la mayoría de los gestores de fondos activos a largo plazo. Al invertir en el índice, usted está apostando no por una sola compañía, sino por la economía global misma, una apuesta que siempre ha ganado a lo largo del tiempo. Su enfoque debe ser la acumulación pasiva, no la especulación activa. La tercera clave para maximizar el poder de la inversión pasiva es la optimización de las cuentas con beneficios fiscales. El dinero que usted gana, invierte y que es gravado, trabaja menos para usted. Los soberanos financieros utilizan todas las herramientas legales disponibles para reducir la carga fiscal sobre sus inversiones, permitiendo que el interés compuesto trabaje sobre una base mayor. Esto significa entender y utilizar al máximo las cuentas de inversión que ofrecen ventajas fiscales, como las cuentas de jubilación especiales o instrumentos de ahorro e inversión con exenciones fiscales. Disponibles en su jurisdicción, el dinero que se invierte en estas cuentas no solo crece, libre de impuestos hasta que se retira en algunas estructuras, sino que en muchos casos la contribución inicial también puede ser deducible de impuestos. Esto ofrece un doble beneficio. Su inversión crece sin el obstáculo anual de los impuestos sobre las ganancias y además reduce su factura fiscal en el año en curso. Esto se convierte en un apalancamiento poderoso. Piense en el impuesto como una fuga de capital que debe ser minimizada. Al invertir 100 pesos en una cuenta con beneficios fiscales, en lugar de en una cuenta regular, esos 100 pesos tienen el potencial de crecer a una tasa mayor y su efecto compuesto será significativamente más potente a lo largo de las décadas. La ignorancia de las leyes fiscales es una de las fugas de capital más costosas para el inversor promedio. El objetivo de esta optimización no es evadir,
sino diferir y minimizar la obligación tributaria, utilizando inteligentemente el marco legal. El tiempo y la paciencia son los grandes amigos del inversor pasivo, pero las cuentas fiscales son su superpoder secreto. Al aplicar este conocimiento, usted acelera su camino hacia la independencia. Para negociar de forma agresiva y efectiva, usted debe llevar un registro meticuloso de sus logros, cuantificándolos siempre que sea posible. Por ejemplo, en lugar de decir gestioné el proyecto, diga gestioné el proyecto, lo que resultó en un aumento de eficiencia del 15% y ahorró a la empresa 500,000 pesos en gastos operativos durante el último año. Esta mentalidad de ejecutivo de valor le permite justificar un salario superior al promedio de su industria. Su objetivo es convertir una conversación sobre un salario en una conversación sobre una inversión de capital humano. Este principio también se aplica al fijar precios para sus ingresos laterales. Nunca ofrezca una tarifa por hora si puede ofrecer una tarifa por resultado. La tarifa por resultado no tiene límite y recompensa la eficiencia. Si usted puede completar una tarea de alto valor en 2 horas en lugar de 10, debe cobrar el mismo precio que si le hubiera tomado 10 horas, porque el cliente está comprando el resultado, no su tiempo. Esta mentalidad de valor maximizado es el interruptor que cambia el juego en la generación de ingresos, permitiéndole acelerar su capital de inversión de forma mucho más rápida que el ahorro solo. La cuarta y última clave en la maestría en la generación de ingresos es la creación de sistemas de ingresos pasivos auténticos. Mientras que la inversión en fondos indexados es pasiva, su impacto se acelera dramáticamente cuando se combina con la creación de activos de propiedad intelectual. Un ingreso pasivo auténtico es aquel que, después de una inversión inicial, significativa de tiempo y esfuerzo, requiere un mantenimiento mínimo y genera ingresos escalables. Ejemplos de estos activos incluyen cursos online de nicho, libros electrónicos, plantillas de software o pequeñas bases de datos automatizadas. La belleza de estos activos es su escalabilidad infinita. Un curso online puede ser comprado por 100 personas o por 100,000 personas, y el costo de producción sigue siendo prácticamente el mismo después de la creación inicial. Su ingreso está totalmente desacoplado de su tiempo físico. Para dominar esta clave, debe enfocarse en la documentación y el empaquetamiento de su habilidad de alto valor, la que identificamos en la primera clave de este capítulo. Cada vez que resuelve un problema complejo para un cliente, usted no solo debe cobrar por ese servicio, sino también documentar el proceso para convertirlo en un activo vendible. Este es el pináculo de la ofensiva financiera. Al combinar un sueldo base maximizado, ingresos laterales activos de alto valor y sistemas de ingresos pasivos que se venden solos, usted ha construido una máquina de ingresos que es resistente a la recesión y que supera la inflación del estilo de vida. Este capital excedente, a su vez, se redirige a su portafolio de inversión pasiva. Capítulo 3. Creando un círculo virtuoso de riqueza autosostenible. Hemos completado el capítulo 4, asegurando que el lado de los ingresos esté tan optimizado como el lado de los gastos. Ahora, exploraremos la protección del patrimonio. Una vez que se ha logrado un progreso significativo en la acumulación de activos y la generación de ingresos, la mentalidad debe cambiar de la adquisición agresiva a la protección inteligente. La historia financiera está llena de individuos que ganaron fortunas, pero las perdieron debido a la negligencia en la gestión de riesgos, la ignorancia fiscal o la falta de un plan de sucesión. La verdadera riqueza se mide no por cuánto se gana, sino por cuánto se logra retener a largo plazo.
La primera clave para blindar su patrimonio es la ingeniería fiscal proactiva. El soberano financiero ve los impuestos no como un gasto inevitable, sino como una fuga de capital controlable. Las personas de bajos ingresos pagan impuestos sobre sus salarios. Las personas de patrimonio medio pagan impuestos sobre sus inversiones. Los verdaderamente ricos estructuran sus asuntos para pagar impuestos sobre el flujo de efectivo que queda después de las deducciones y depreciaciones legales. Esto exige un cambio de mentalidad. En lugar de buscar reducir su renta imponible al final del año, debe estructurar sus compras y sus inversiones, como bienes raíces o negocios, para generar deducciones legales. Su objetivo es convertir sus gastos necesarios de la vida en vehículos de deducción fiscal. Esto requiere trabajar de cerca y de forma proactiva con un asesor fiscal que se especialice en la estructuración de la riqueza. El asesor no debe ser visto como un simple contador, sino como un estratega de defensa financiera. La ignorancia en esta área es costosa. Cada año que usted no maximiza las cuentas de jubilación, no utiliza legalmente la depreciación de activos o no aplica las estructuras empresariales adecuadas para sus ingresos laterales, está entregando una porción innecesaria de su capital ganado con esfuerzo al gobierno. La ingeniería fiscal es la barrera que protege el efecto compuesto de su inversión. La segunda clave es el seguro como herramienta de riqueza. La mayoría de las personas ven el seguro de vida, de salud, de propiedad, como un mal necesario. El soberano financiero lo ve como un mecanismo de transferencia de riesgo que protege su balance. El riesgo de un evento catastrófico, una enfermedad grave, una demanda o un accidente automovilístico tiene el potencial de borrar años de acumulación de riqueza. Usted paga una pequeña prima conocida y controlable para transferir el riesgo de una pérdida ilimitada e inesperada a una compañía de seguros. Esto es esencial para la preservación. Su seguro de responsabilidad civil, paraguas, debe ser revisado para reflejar su valor neto actual, asegurando que sus activos personales estén protegidos contra demandas. No es una inversión que genera rendimiento, sino una inversión en paz mental que garantiza la continuidad del crecimiento. Para blindar su patrimonio es la implementación de estructuras legales defensivas. A medida que su patrimonio crece, se convierte en un objetivo para el riesgo. Esto incluye riesgos de responsabilidad civil, demandas o futuras disputas de sucesión. La forma más efectiva de proteger sus activos de su responsabilidad personal es separarlos legalmente. Esto significa utilizar entidades jurídicas como sociedades de responsabilidad limitada o estructuras empresariales que crean un muro entre sus activos personales, su casa, su portafolio de inversión y los riesgos asociados con sus actividades generadoras de ingresos, su negocio lateral o propiedades de alquiler. El principio detrás de esta estrategia es el de separación y compartimentalización. Si usted posee propiedades de alquiler, cada propiedad debería idealmente estar en una entidad legal separada para que una demanda relacionada con una propiedad no pueda afectar a sus otras propiedades o a sus activos personales. La falta de esta separación legal es el error más común y catastrófico de los nuevos inversores. Un simple accidente o una disputa contractual puede poner en riesgo años de acumulación de riqueza si los activos se mantienen directamente a su nombre. Las estructuras legales son el seguro contra el riesgo civil. Además, la planificación patrimonial se vuelve crucial. Tener un testamento o fideicomiso actualizado no es solo para los ancianos, es un acto de soberanía financiera. Asegura que el patrimonio que tanto le costó acumular se transfiera de manera eficiente a sus herederos, minimizando los impuestos de sucesión y el costoso y lento proceso legal.
La protección del patrimonio no es solo para usted, es una responsabilidad hacia su futuro y el de su familia. Al establecer estas defensas legales, usted garantiza que el flujo de efectivo y el interés compuesto de sus activos trabajarán ininterrumpidamente, sin ser desviados por riesgos legales o tributarios. Última clave es la diversificación como protección final. Mientras que en el capítulo 3 hablamos de la diversificación de las inversiones, fondos indexados. Aquí nos referimos a la diversificación de la clase de activos y geográfica. La dependencia excesiva de una sola clase de activos, como el mercado de valores local o los bienes raíces residenciales, expone su patrimonio a un riesgo sistémico. Cuando todo cae al mismo tiempo, solo la diversificación a través de clases de activos puede amortiguar el golpe. Esto implica la asignación estratégica de capital a clases que no estén correlacionadas con el mercado bursátil. Por ejemplo, una porción de su portafolio podría estar en bienes raíces productivos que generan flujo de efectivo a través de rentas, otra en materias primas como el oro o metales industriales, que actúan como coberturas contra la inflación, y, para aquellos con un apetito de riesgo mayor, en activos alternativos como capital privado o criptomonedas estables. El objetivo no es obtener el rendimiento más alto en cada clase, sino evitar la pérdida catastrófica de todo el patrimonio. Además de la clase de activos, la diversificación geográfica es fundamental. Mantener todo su patrimonio y todas sus fuentes de ingreso en una única economía o jurisdicción lo expone a riesgos políticos, monetarios o regulatorios específicos de ese país. Abrir cuentas de inversión en el extranjero, invertir en mercados internacionales o incluso poseer activos físicos en diferentes regiones son actos de prudencia financiera. La protección del patrimonio es, en esencia, un juego de anticipación. Al construir muros alrededor de su riqueza a través de estructuras legales, seguros y diversificación, usted asegura la continuidad del efecto compuesto, garantizando que su esfuerzo de acumulación se convierta en un legado duradero. Hemos completado el 5º capítulo y ahora pasaremos a la mentalidad del legado. Capítulo 6. El legado de la sobra absoluta. Hemos recorrido el camino desde la eliminación de la esclavitud salarial hasta la protección del patrimonio. El destino final de este viaje no es simplemente la acumulación de una gran cantidad de dinero, sino la sobra absoluta. Un estado donde su libertad financiera es tan inquebrantable que el dinero se convierte en un recurso completamente abundante, dejando de ser la principal preocupación o motivación en su vida. En este punto su enfoque debe cambiar de la acumulación a la utilización estratégica de la riqueza para generar un impacto duradero. La primera clave para este legado es la redefinición del éxito. Mientras que la fase de adquisición mide el éxito por el valor neto, la fase de legado lo mide por el tiempo de impacto. El tiempo de impacto es la cantidad de tiempo que usted puede dedicar a actividades que realmente le importan, su familia, su salud, su contribución social, sin necesidad de trabajar. El objetivo es maximizar la eficiencia del dinero para que éste compre la mayor cantidad de tiempo libre y de impacto posible. Esto requiere un desapego final del consumo conspicuo. La persona que busca la sobra absoluta no necesita el coche más caro para impresionar. Necesita la libertad de no tener que pensar en el coche en absoluto. Esta redefinición obliga a una auditoría de la satisfacción. Pregúntese, ¿qué gastos, si los elimino, reducirían mi vida al mínimo y cuáles, si los añado, la elevarían al máximo? La riqueza no es la cantidad de cosas que posee, sino la ausencia de necesidad de poseerlas. Al identificar la cantidad exacta de dinero que necesita para cubrir sus necesidades básicas y sus lujos esenciales, la verdadera cifra de la independencia financiera, el resto del capital se convierte en el recurso para el impacto.
La sobra absoluta es un juego de certeza, no de cantidad. Es saber que, pase lo que pase, sus activos cubrirán su vida para siempre. El legado, por lo tanto, no es el tamaño de su herencia, sino la calidad de los problemas que ahora tiene la libertad de resolver. La segunda clave para el legado de la sobra absoluta es la creación de riqueza trascendente. Una vez que sus necesidades y las de sus herederos inmediatos están cubiertas por sus activos, la riqueza debe transformarse en un vehículo para la trascendencia. Es decir, un impacto que dure más allá de su propia vida. Esto implica pasar de la gestión personal de activos a la gestión estratégica de valores. Usted debe preguntarse qué problema del mundo le duele lo suficiente como para querer dedicar su tiempo y su capital excedente a resolverlo. Esto puede ser la educación, la salud, la tecnología limpia o la justicia social. La riqueza trascendente no se logra con donaciones impulsivas, sino con la inversión de impacto. Esto significa utilizar el mismo rigor de análisis que aplicó a sus inversiones personales para financiar negocios, startups o fondos que generen un retorno financiero junto con un resultado social o ambiental positivo medible. De esta manera, su dinero no solo financia una buena causa, sino que se reinvierte y crece, perpetuando el impacto. Es la unión perfecta entre el capitalismo y la contribución. El dinero trabaja para resolver un problema mientras genera más capital para resolver el siguiente problema. Este proceso también refuerza su propia mentalidad de soberanía. Al enfocar su energía en problemas grandes y externos, los problemas pequeños de la vida cotidiana y las preocupaciones triviales sobre el dinero se minimizan. Su propósito se vuelve más grande que su portafolio. Esta es la máxima forma de libertad financiera. No tener que preocuparse por el dinero, sino tener la capacidad de utilizar el dinero para moldear el futuro. Es la transición del yo que acumula al nosotros que contribuye. La clave para afianzar el legado de la sobra absoluta es la ingeniería del tiempo y la energía. Cuando el dinero ya no es una limitación, la gestión del tiempo y de la energía se convierte en el recurso más valioso. La mayoría de la gente rica pierde su tiempo libre en actividades que no aportan valor o en la gestión ineficiente de su patrimonio. El soberano financiero, por el contrario, utiliza su capital para comprar tiempo y para maximizar su rendimiento personal. Comprar tiempo significa delegar, automatizar y externalizar todas las tareas de bajo valor que no disfrutan o en las que no son expertos. Esto incluye la gestión de las finanzas personales diarias, las tareas domésticas, el mantenimiento de propiedades y la programación de viajes. Cada hora de bajo valor que usted delega por, digamos, 20 pesos, le libera para dedicar esa hora a una actividad de alto valor que puede generar un retorno de 1,000 pesos, como el trabajo en su negocio de impacto. O, lo que es más valioso, un retorno infinito, como el tiempo de calidad con sus seres queridos. Maximizar la energía implica invertir en la salud física y mental sin restricciones. Su cuerpo es el único activo que no puede delegar o asegurar completamente. La sobra absoluta le permite acceder a la nutrición, el entrenamiento físico y la atención médica preventiva de más alta calidad, no como un lujo, sino como una inversión esencial en la longevidad de su capacidad para impactar. La persona que ha dominado las finanzas entiende que sin energía física y enfoque mental, el capital financiero es inútil. El legado se extiende a la longevidad y la calidad de su existencia, asegurando que el cuerpo y la mente sean tan resistentes como el portafolio. Última clave es la planificación de la trascendencia y el modelo a seguir. El legado definitivo no es la cantidad que se deja, sino el modelo de comportamiento que se transfiere. El soberano financiero entiende que su mayor contribución a la próxima generación no es un cheque,
sino la filosofía y el sistema que utilizó para generar su propia libertad. La meta es enseñar la independencia, no la dependencia de la herencia. Esto implica crear un manual de principios de riqueza para sus herederos que detalle no solo la distribución de los bienes, sino también la filosofía detrás de sus inversiones, la aversión a la deuda y la ética de trabajo. El propósito es asegurar que las generaciones futuras entiendan que el capital es una herramienta para el impacto y no un permiso para la pereza. La transferencia de la mentalidad es más valiosa que la transferencia de la moneda. Finalmente, el legado de la sobra absoluta se consolida al convertirse en el ejemplo visible de que el control financiero total es posible. Su vida se convierte en un testimonio silencioso de que al dominar la psicología, el flujo de efectivo, la inversión y la generación de ingresos, se puede trascender la preocupación por el dinero. Esto inspira a otros a dejar la esclavitud salarial. Su éxito se convierte en un faro que ilumina el camino para aquellos que aún están atrapados en el ciclo de la escasez. Usted ha utilizado el dinero para comprar su tiempo, su paz mental y su libertad para impactar, cerrando el ciclo de la abundancia. Hemos concluido las 24 partes de su guión con la extensión prometida. Hemos llegado al final de este manifiesto contra la esclavitud salarial. Recuerda, tu destino financiero no está escrito en tu cheque de pago, sino en las decisiones que tomas con el 40% de tus ingresos. La sobra absoluta no es un sueño, sino el resultado de aplicar la disciplina, la ingeniería de flujo de efectivo y la protección estratégica de tu patrimonio. Deja de cambiar tu tiempo por dinero y empieza a obligar a tu dinero a trabajar incansablemente por tu libertad. La única persona que puede sabotear tu riqueza eres tú. Cierra las fugas, invierte con paciencia, genera valor exponencial y reclama tu independencia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta información ha encendido la chispa de la ambición financiera en ti, por favor, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete para seguir desbloqueando los códigos de la superación personal. Hasta la próxima, en tu camino hacia la prosperidad inquebrantable.